Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar mal de los impuestos en México y tengo el gusto de presentarle a mis acompañantes, que soy hoy bendita entre los hombres, no entre las mujeres. Tengo a mi lado a Ángel Jiménez Cruz de Casa Cruz, es nuestro director en la empresa, y de este lado tengo a José Luis González y a José Luis Junior, que el día de hoy pues nos van a ilustrar en todo este tema fiscal y de impuestos, y pues les doy la bienvenida. Pues chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, y yo les quiero agradecer primero el que nos acompañen, Ángel y a mí. Vamos a empezar a hacer unos capítulos diferentes. Hoy es el antes y el después de nuestros podcasts. Lo titulé Hablemos Mal porque muchas veces en las redes sociales la gente hace comentarios de inquietudes que tienen, y el día de hoy decidí hablar mal de los impuestos aquí en México, y nada más y nada menos pues contar con ustedes como expertos en el área contable. Pero lo que quiero ahorita es que ustedes se presenten, que nos platiquen un poquito de quiénes son José Luis y José Luis Junior, qué es lo que hacen, y que la gente conozca un poquito del trabajo que están haciendo aquí en México. Gracias, Liz. Gracias, Ángel. No, pues gracias por la invitación. Mi nombre es José Luis González López, socio director del despacho HIT Contadores, asesoría contable y fiscal. Okay. Gracias por la invitación, Ángel. Gracias, Liz. Mi nombre es José Luis González Junior, como ya lo comentabas. Soy socio del área fiscal. Es una empresa familiar que tenemos, pero en mi parte es área fiscal contable. Luego hacemos la parte 2 de Hablemos Mal de las empresas familiares, pero ese es otro capítulo. Pues Ángel, también bienvenido. Y el día de hoy que vamos a hacer un podcast diferentes, pues yo te agradezco que estés aquí con nosotros, porque sobre todo las dudas vienen precisamente de todos aquellos clientes que llegan a Casa Cruz. Así y pues es. Ahora sí que platícales un poquito también de quién es Ángel. Sí, nada, justo como lo habíamos mencionado, como platicando detrás de cámaras, nosotros cuando tenemos clientes o atendemos, pues vienen con muchas dudas, vienen con unos antecedentes muy diferentes, y cada uno pues es un mundo. Entonces justo estos podcasts son como para ir resolviendo, aunque sea a distancia, a través de las redes sociales, las pequeñas inquietudes que puede tener una persona antes de empezar un proceso de inversión, porque como hemos hablado luego también, a veces queremos rectificar y arreglar y de repente es más complicado. Entonces este es como un para todos aquellos clientes que quieren empezar con inversiones inmobiliarias o adquirir su casa, ¿no? Y nada, bueno, de parte de Casa Cruz, no están para saberlo, pero tenemos una relación estrecha desde hace muchos años aquí con Pepe y con José Luis. Entonces para nosotros es un placer y es un honor y es un gusto estar platicando aquí con ustedes. Ahora en cámaras, pero si supieran, detrás de cámaras nos echamos unas pláticas de 4 horas porque además pues, nosotros son parte de nuestro equipo que también nos asesora a nosotros para tomar decisiones. Yo siempre creo que tenemos que encontrar las mejores personas en cada punto. No somos todólogos, entonces ellos también tienen nuestra entera confianza para muchas cosas además. Pues como les dije, este capítulo a mí me interesa mucho porque creo que el asesor inmobiliario, el broker hipotecario, tenemos la obligación sí de conocer todo el proceso que acompaña en una inversión inmobiliaria, y muchas veces cuando nos quedamos cortos pues dejamos desprotegido al cliente. Entonces, como para empezar, ahora sí que la introducción, y que a lo mejor a veces damos por hecho que las personas saben cómo iniciar un proceso de inversión en México. Yo me he encontrado con algunas personitas, incluso pues de la edad de ustedes, que inician en el mundo laboral y que dicen, ¿por dónde empiezo? Y que incluso ya llevan 3, 4 años que les están pagando en efectivo, que ya están les depositan a su cuenta, y nadie les ha hablado porque salieron, no sé, de su carrera de diseñador, de videógrafos. Ya están de freelance, ¿no? Exacto. Y que nadie les ha dicho que al tener ya un ingreso en tu cuenta, pues ya tienes, digamos, que tributar o pagar un cierto impuesto, y que nadie se los comentó en la carrera y que nadie empezaba. Entonces, ¿por dónde empiezo? Soy mexicano, empiezo a trabajar, empiezo a tener un ingreso. ¿Cuál es el ABC? ¿Por dónde inicio? ¿Quién me contesta? Tú, Pepe, yo te contesto. Que tú eres el porque más soy de los chavo y el chavos, que empezaste, entonces ¿no? vamos a contestar eso. Es una muy buena pregunta, Liz. ¿Por qué? Porque normalmente los chicos de nuestra edad, un poco más pequeños, a los 18 o 20 años, pues empiezan a querer generar ingresos, ¿no? Pero hay que empezar paso a paso. Antes de empezar a preocuparnos por el tema de generar ingresos por alguna actividad específica,
hay que comenzar con qué es el SAT, ¿no? ¿Qué es el RFC? Porque hasta hacen los memes del KFC y todo ese tema. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Quién es el ente que regula los impuestos en México? Es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. En todo el mundo, en cada país, tienen un ente que regula este tipo de actividades, el tema de los ingresos, porque si no, ¿cómo se pagarían los servicios en México, ¿no? Cuando alguien va a querer ya empezar con actividad económica, lo que hay que hacer es tramitar el RFC. Llegan mucha gente a nosotros y nos dicen, oye, ¿cómo sé que ya tengo un RFC? Nosotros el ejemplo más fácil que damos, ya tienes una cuenta bancaria, sí, saca tu estado de cuenta, vete a la parte de arriba. En muchas ocasiones el banco te hace ya el trámite sin que tú te enteres. Un RFC genérico. No, ya te lo en el asignan. momento que te registres. Sí, Ok. esa es una forma rápida de saber si ya existes, digamos, en la base de datos del SAT, ¿no? Entonces, eso es una obligación. Cuando nosotros cumplimos 18 años, en base a la Constitución, el artículo 31, fracción cuarta, nos comenta que tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Bueno, ahí está una mala idea. La gente piensa, si yo voy y me doy de alta en el RFC, ya tengo que pagar impuestos. Esto no es así porque no estás dándote de alta con una actividad, ¿o sí? Sí, no. O sea, nada más es el que tengas tu... Exactamente, ese es el primer paso. De hecho, antes de, continuando lo que dices, el RFC no nada más te sirve para contribuir con tus impuestos. Al tramitar tu RFC, tramitas tu firma electrónica. Actualmente la firma electrónica nos sirve para una cantidad impresionante de trámites. El inmediato para las personas jóvenes es el trámite de firma de para su cédula profesional. su título y cédula profesional, ¿no? Entonces es por eso que algunas ocasiones es lo primero que se les da de alta antes de que empiecen a producir para que hagan su trámite de certificación profesional. Es importante, no hay forma de hacerlo. Ya tengo mi RFC, ya tengo mi firma electrónica. ¿Qué sigue? ¿Qué hiciste tú, Pepe? ¿Cómo empezaste a ganar tu lanita? Mira, hay muchas actividades económicas en México, ¿no? En mi caso, nosotros pues somos socios en el despacho de contable fiscal. Yo soy un colaborador de él, ¿no? Entonces, yo recibo dinero por el tema de sueldos y salarios, ¿no? Soy alguien asimilado a salario. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Uno, ir al RFC, nada más para terminar eso. En caso de que el banco no te lo hubiera generado, tú en Google pones SAT inscripción al RFC, te ponen que pongas tu CURP, correo electrónico, número y te van a dar una cita para que asistas. ¿Y qué es lo que tienes que llevar? Ese es el primer paso. Lo que tienes que hacer después, ya que tienes el RFC y, bueno, porque te dan una hoja con eso, es generar tu contraseña, porque es algo muy importante para actualizar tu actividad económica. En mi caso, que yo gano por sueldos y salarios, lo que tengo que hacer al generarla hay una aplicación que se llama SAT ID, que es reciente, no tiene más de 4 o 5 años que se creó. Tengo que generar mi contraseña, ¿para qué? Para yo decirle al SAT, oye, ¿sabes qué? Yo estoy ganando por sueldos y salarios, yo entregársela a mi patrón, que en mi caso sería el contador, y para que él pueda emitirme mi nómina de forma quincenal, semanal, mensual, con la periodicidad que se haya elegido. Okay. Después de eso, pues digamos que mi proceso ya terminó. ¿Por qué? Porque él ya tiene la información, yo ya tengo la actualización de datos para mi constancia de situación fiscal que yo le entrego, y ese es todo por mi parte. ¿Solo para asalariados? Eso sí, ya que si tú decides o asalariados, si digamos, tú decides, patronal. Empezar tu vida profesional independiente, tendrías que establecer o escoger un régimen fiscal de acuerdo a tu actividad y de acuerdo al monto de ingresos, ¿no? Eso sí se requiere un análisis. Siempre se recomienda que sea del régimen más básico a estas sociedades anónimas, ¿no? Dependiendo, pero sí se hace su análisis de qué régimen fiscal quieren, el monto de ingresos que pueden hacer y se les hace una estimación de impuestos. Entonces, el régimen actualmente es el régimen simplificado de confianza, el régimen con menor carga fiscal, ¿no? Carga fiscal y administrativa positiva, y que tiene ciertos beneficios. Entonces, es el que se recomienda cuando estás empezando como independiente. ¿Y qué pasa si no lo hago? O sea, ¿qué pasa si empiezo mi vida outsourcing, empiezo a grabar videos, empiezo a trabajar de fotografía y demás y me empiezan a depositar y porque se dice mucho, ¿no? Que si no pasas de los 14,000, 15,000 y 6,000 pesos, no hay problema, ni te preocupes, tú síguele. ¿Qué pasa con eso? Mira, ese es cuando hace unos años existía un impuesto que se llamaba el impuesto a los depósitos en efectivo. Cuando excedían de 15,000 pesos, te hacían una retención del 2%.
ya no existe, pero se quedó que cada persona o cada banco que tengas registrado tu cuenta, si tú tienes depósitos arriba de 15,000 pesos en efectivo, el banco tiene la obligación de reportarlo. O sea, ojo, si están depositándoles a su cuenta más de 15,000 pesos en efectivo, el SAT los va a buscar y les va a Sí, decir, ¿qué hubo? ¿De dónde sacaste la lana, no? Pero eso no significa que a partir del peso 1 al 14,999 no tengas que comprobarlo. O sea, no significa que dices, bueno, le metí Mientras no menos, tenga- pero sí en algún momento, ¿esto es aleatorio? En la práctica- ¿O sí te reporta el banco? Sí, sí te reporta. Sí, sí te Ok. reporta y te puede llegar. Estaba emitiendo cartas de invitación el SAT, donde te hacía, de cada uno de los bancos que tú tienes con tu RFC, recibiste tantos depósitos y te hacía una propuesta de pago o de imposición de pago porque no cumpliste, ¿no? Entonces, lo que mucha gente hace, pues abre 6 cuentas con tu nombre y no rebasas 15,000 pesos, ya recibiste 90,000 pesos y no pagas. Sí, No es cierto, es incorrecto. es ignorancia a veces, No, sí, ¿no? De que- es una mala asesoría en la práctica que se da, pero realmente tú tienes que pagar. En la ley establece que tienes que contribuir al gasto público. Ahora, si tú estás ganando una actividad empresarial, tenemos que pagar el IVA, el impuesto sobre la renta, ¿no? Dependiendo de tu actividad, pero no todos los ingresos pagan impuesto. Ese es otro tema, ¿no? No todos los ingresos. Ok. No, yo creo que algo importante también a adicionar es que este tema de los 15,000 pesos en efectivo, anteriormente, en años anteriores, el reporte era anual. Entonces, pues te la llevabas más tranquilo. La fiscalización cada vez es más agresiva Sí. porque ahora los 15,000 pesos en depósitos son mensualmente. Sí. Entonces, como que la gente sigue confundida en ese sentido y cree que todavía los 15,000 pesos son, pero en los 365 días del año y ya no Son es así. mensuales. ¿Qué pasa si no es en efectivo? Si has estado recibiendo depósitos de transferencias de terceros y dices, bueno, pues no estoy yendo y metiendo la lana en cash, también es fiscalizado ese dinero que llega. Sí, si estás O dicen, inscrito... o deposito a la cuenta de mi abuelita. O la cuenta no fiscal, La como le cuenta no dicen, fiscal. que no existe. Ya no, no hay eso- secreto eso bancario. coméntalo, ya no existen existe cuentas eso, no cuenta fiscales. bancaria. Sí, no. Todas las cuentas son fiscalizables. Lo peor que puede ser es de que recibas depósitos en efectivo o por transferencia y no estés inscrito en el RFC. Es una alerta, ¿no? Es una alerta porque tú estás generando un ingreso y no lo estás reportando. Voy a decir algo que va a generar un poquito de controversia porque es hasta, yo diría que hasta político. Cada sexenio hay un cambio de reglamento de ley fiscal, ¿no? Cada sexenio, cada determinado tiempo hay cambios, modificaciones. Muchas personas, digamos, de mi época, pues no pasaba nada, ¿no? Y actualmente, ¿qué pasa cuando tú ya pues estás generando esta evasión de impuestos? ¿Ya se tipifica como algo grave? Sí, por supuesto. Ya no hay dependiendo como del la monto, invitación, pero y sí, ya y quedó. No, llega la invitación, el exhorto de pago, luego la multa y dependiendo del monto de la multa, ¿no? El monto de los ingresos, en algunos casos podría llegarse a dar pena corporal. O sea, sí te pueden arrestar. Dependiendo del monto, sí. Sí, estamos hablando de montos ya muy altos, pero sí, claro, no es... sí tienes razón, ha sido por sexenios, este sexenio ha sido un poco... Se están fijando mucho en ese tipo, porque la recaudación, lo que quieren es recaudar más, ¿no? Entonces, buscan todos los conceptos para no dejarlo. Ahora, que por eso decía hace rato que no todos los depósitos causan. Si tú, hiciste buena pregunta, si me transfiero y no lo reporto, si tú transfieres a Entre tus hijos cuentas, ¿no? entre cuentas propias y tú ya habías ese dinero, ya lo reportaste. fiscalizaste, nada más los traspasos entre cuentas propias no causan impuesto, pero si tú a tus hijos, a tu cónyuge, les haces por donativo, también está exento. ¿Qué? ¿Sale? Es ilimitado. Hay que cumplir ciertos requisitos. Cuando tú recibes depósitos mayores a 600,000 pesos, tienes que informarlo en tu declaración anual como dato informativo. ¿Sí? Bueno, pues ahí que la declaración anual, ¿no? Exactamente, Hay que la decirlo, declaración porque- anual, sí. Pero el hecho, si tú no tienes, es un estudiante. O sea, no- todos hacemos declaración anual, digo, eso se los tenemos que decir, todos hacen declaración anual, No todas las necesariamente. El trabajador, en su caso de los asalariados, si tu patrón fue el único patrón y no tuviste más ingresos, el patrón es el encargado de presentar tu declaración anual. Entonces sale, como decimos, el dinero limpio. Cuando tú trabajas como a través de nómina o asimilados, tu dinero ya no tienes que volver a pagar un No, impuesto, solo- deducir, ya es dinero Tú limpio. estás obligado a presentar tu declaración cuando excedes 400,000 pesos por salarios
o asimilados anuales. Y o acumulas ingresos por otro concepto, porque el hecho de que tú tengas ingresos por salarios, puedes tener ingresos por arrendamiento, ingresos por actividad empresarial, ingresos por intereses, puedes acumular los ingresos. En ese momento sí tendrías que presentar en forma obligatoria tu declaración. Y si tú, un estudiante, que el papá le está mandando el dinero pues, para renta, para sus gastos, sí tendría que manejarlo como donación. Y si en un momento dado el papá o los papás al hijo le excedieron 600,000 pesos, aunque el hijo no tenga una actividad, sí tendría que presentar la información como dato informativo por los depósitos efectivos, por los depósitos recibidos, como donación. Eso no te causa impuesto. Por eso digo, no siempre causa impuesto, pero sí hay que reportarlo al SAT. Sí, digo, algo que también es muy importante, yo creo que entre el 80 y 90% de la población somos trabajadores de sueldos y salarios, ¿no? Tenemos un patrón. Este tema de la declaración anual, demos un ejemplo, que alguien gana 50,000 pesos al mes, ¿no? Ahí está lo famoso, ¿cuánto voy a ganar neto y cuánto voy a ganar bruto? Sí. Esa diferencia, pues obviamente son impuestos, ¿no? Claro. Una parte es para el Seguro Social, una parte es para el SAT, y cuando todo se hizo de forma correcta, que en verdad el empleo fuera de 68,000, 70 y acaba con 50,000 netos, pues bueno, en tu declaración anual te aparece un reporte de quién fue tu patrón, cuánto fue la retención que tuviste y si fue pagada o no. Okay. Entonces, en un mundo maravilloso en el que sí fue cubierto esa obligación de forma mensual, pues digamos que tú no tienes, como lo comentabas, es dinero limpio en el que no vas a tener ningún problema y ya puedes ocuparlo pues para tus necesidades básicas. Y no tendrías que presentar la declaración anual, ¿no? Porque ya la presentó tu patrón. Es el único caso, uno de los únicos casos que puedes, no estás obligado a presentarlo como persona física, ¿no? Okay. Y pues vamos a entrar a los casos escabrosos de los inversionistas que traes, sí, ¿no? porque digamos justo ¿Cuáles son las dudas más grandes que hay con no la sé, gente? Digamos que justo percibo a través de nómina, tengo mi dinero limpio, empiezo a ahorrarlo, pero decido pues invertir. Y hay muchísimos instrumentos de inversión, ¿no? Pero justo nosotros pues tenemos a muchos clientes que lo deciden hacer a través de inversiones inmobiliarias, bienes raíces y demás. ¿Qué impuestos tengo que tener yo presentes al momento de comprar una propiedad aquí en México? Ya sea como una persona que percibe a través de nómina o como quizás una persona con actividad empresarial. Bueno, yo lo voy a decir de otra manera. ¿Quién paga y qué paga y cuánto paga cuando vas a comprar una propiedad? Ok. Cuando tú vas a vender, vamos a ponernos primero con el vendedor, él tiene la propiedad. Si es una persona que se dedica no sé, es asalariado, no tiene una actividad empresarial y va a vender su casa, puede estar exenta de su venta hasta 5,740,000 pesos de impuesto sobre la renta, siempre y cuando esa casa tú la hayas habitado, y compruebes que con estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de recibos de pago de luz, telefonía y todo. El predial y el agua no, porque esos son servicios, ¿no? Sino que compruebes que tú ya recibiste, se lo notificas al notario, está exento de impuestos sobre la renta sobre los 4,700,000. 5,700,000. Miren, les voy a ser bien sincera. A mí me pasa a menudo que cuando traigo gente experta, habla en su idioma y yo quiero traducirlo para la gente que lo escucha. Se escuchó muy bonito y no te entendí nada. Se escucha muy bonito, pero ahora dímelo en palabras cristianas. O sea, cuando tú vas a comprar una casa, paga el que vende y paga el que compra, le paga al SAT impuestos. En teoría sí, si tu actividad es, regreso al de que no te dedicas a comprar y vender casas, en teoría tendrías que pagar el impuesto sobre la renta. Pero hay un beneficio fiscal. Hay un beneficio de la exención de las 700,000 UDIs, son 5,725,000 pesos. Hay que notificarlo al notario. Lo justificamos con los comprobantes de estado de cuenta y quedas exento. Si la operación es de 6 millones de pesos, le quitamos la exención y solamente pagamos el impuesto sobre la renta sobre la diferencia, que puede ser 200, 300,000 pesos. Tienes un beneficio muy alto. A la hora que yo estoy vendiendo, sí. Puedo exentarlo. Y ahora, el que compra. El dependiente, ahí sí, el que compra tiene la obligación de pagar el ISABI, el impuesto de adquisición de vivienda. Ese es un impuesto estatal que puede variar, aquí en Puebla es del 1.8%, ese sí lo tiene que pagar el adquiriente, el comprador, y junto con los qué gastos puede más, pues tiene que ser el avalúo, el alineamiento, número oficial, todos los trámites y los gastos notariales. En sí la persona que, dependiendo de su actividad, puede quedar exenta de impuesto sobre la renta si es asalariado o
su actividad preponderante no es la de compra y venta de terrenos. Si tu actividad es comprar y vender terrenos, es un mecanismo fiscal completamente distinto. Porque ya hay una utilidad, ¿no? Sí, De porque estos- lo que tú compraste o lo que tú hiciste ya forma parte de tu costo, ¿no? Entonces tú vendes, ahí sí definitivamente es por tu utilidad. Lo que vendas menos el costo de adquisición del terreno, construcción, los gastos que hayas incurrido, ahí sí pagas sobre tu utilidad. Y ese 1.8 es, digamos, sobre el valor de compra o sobre qué se establece. Sobre el valor de la venta. De la venta. Sí, que obviamente tiene que mediar un avalúo catastral y sobre el valor del predial y es sobre el valor de la venta. O sea, esto es importante. Las personas que están comprando un inmueble me dicen, oye, y sobre todo la gente que está en Estados Unidos pregunta, ¿cómo está la onda del impuesto en México? O sea, ¿dónde estoy pagando? Ya lo está pagando desde su escrituración. O sea, en su escrituración va una parte a pago del ISABI, de este impuesto, y otra parte a gastos notariales, ¿no? O sea, no tiene que pagar un impuesto extra. No, nada más que si viene, dependiendo, si el dinero viene de una persona que su ingreso no proviene de territorio mexicano, sí tiene que comprobar que el del país de donde venga justifique que ya pagó impuestos y checar el convenio de colaboración que exista entre, por ejemplo, Estados Unidos y México para evitar la doble tributación. Se reporta que ya llegó el dinero, ok, ya pagaste impuesto y si hay una diferencia, pues pagas la diferencia, pero ya puedes ejercer. Muy, muy sencillo, rapidísimo. ¿Cómo le hace ese aviso la persona? Mi cliente que está en Estados Unidos compró con dinero que ya pagó impuesto allá. Aquí, ¿cómo se tiene que hacer ese aviso? Se tiene que presentar un aviso ante el SAT. O sea, te contrato a ti como contador y me dices, fírmale aquí, yo hago el aviso. Hacemos el trámite de su RFC y se presenta el aviso. Sí, esto es importante porque vienen de repente muchos clientes que tienen miedo de traer el dinero aquí a México porque dicen voy a volver a pagar tributación aquí en México y yo ya pagué en Estados Unidos, por eso no he invertido en México. Entonces, justo creo que esa respuesta es muy buena. El problema es que no tenga justificación, porque también en Estados Unidos existe el mercado informal. Claro. No, si se fueron, no tienen no estén de legales en el extranjero y quieran traer su dinero, pues difícilmente se va a poder, ¿no? Bueno, ahí voy a esa pregunta. Tengo $1 millón en cash. Sí, estoy en Estados Unidos, ya me voy a regresar a México y traigo lana. Y quiero comprarte a ti, Liz, una casa, a ti, Ángel. La gente lo debe de saber, porque muchas veces los asesores inmobiliarios no les explicamos el por qué sí o el por qué no se puede. Me gustaría que eso tú se los comentaras. La ley notarial actualmente en México te permite que puedas hacer operaciones en efectivo hasta por 872,000 pesos. Si tú compras esa venta de $1 millón, yo te doy 872,000 pesos en efectivo y te doy la diferencia por vía transferencia para que el notario te lo maneje. Eso no significa que el SAT no te va a decir de dónde sacaste el dinero, ¿no? Entonces, sí estarías en un problema. Sí, esas son las que llamamos operaciones vulnerables. Sí, porque a partir de 2013 existe la ley antilavado para determinar que el dinero no venga de operaciones ilícitas. O sea, tú puedes estar de ilegal en Estados Unidos o en algún otro lado y haber generado en forma honesta tu dinero, pero no tienes un estado de migración real. Pero el SAT no distingue, ¿no? Entonces, mientras no sean de operaciones lícitas, se tiene que justificar. Hasta 870 te permite el notario. Eso no significa que no tendrías el problema de que te podía cuestionar el SAT de dónde obtuviste el dinero, ¿eh? Son cosas completamente distintas que se confunde la gente. Yo sí puedo pagarla hasta 800 y tanto en efectivo, sí. O sea, notarialmente te lo va a hacer. Si tú quieres hacer una operación con un notario arriba de $1 millón, no te lo va a hacer. No te lo va a hacer porque está prohibida por operación de la ley antilavado. Bueno, yo igual, a mí me gustaría saber, digamos que ya se formaliza el proceso de compraventa, ya quiero ponerlo a rentar mi departamento porque pues escuché que es bueno, que ahí le saco unos retornos de inversión. Entonces, yo quiero hacerlo a través de plataformas de renta vacacional para corto plazo, ¿no? Como Airbnb, VRBO y demás. ¿Qué impuestos tengo que pagar? ¿A través de qué régimen me doy de alta y con qué actividad? O sea, no sé cómo se puede hacer. Exacto, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Ok, mira, lo primero que hay que ver es el tema de tu situación fiscal en México. Si ya se formalizó obviamente la compra-venta del lugar que quisiste y lo vas a querer poner a rentar, aquí es ¿qué me conviene más, no? Claro. Está el tema de plataformas digitales, está el tema de
que como tal tú quieras rentarlo, pero no te quieras meter al tema de A largo de una plazo le plataforma. llamamos un nosotros, arrendamiento una renta tradicional, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en el tema de plataformas digitales, obviamente se mete el aviso ante el SAT, se hace, pues se comienza como tal la comercialización de ese sentido, y tú vas a pagar en base a porcentajes de retención. Esos mismos porcentajes se te van a reducir en el pago final que haces de forma mensual. Eso es por una parte, como una ¿Esa plataforma retención digital. la hace la aplicación automáticamente? Mira, como tal lo haces en la plataforma del SAT, pero hay, por ejemplo, la plataforma Airbnb. Normalmente sí te mandan un reporte mensual o semanal como tú lo decidas, y ahí es en donde se ve detallado qué monto es el que fue. Te hacen como una fue quitado de la facturación, cuenta. te hacen como Como un un costo, desglose, ¿no? Y Exactamente. un estado de cuenta, cuenta, ¿no? sí, ellos tienen y te hacen la retención. Tú tienes dos opciones para rentarlo, una por medio de la plataforma digital, o tú pero porque estás utilizando una nube, un sistema de promoción, ¿no? Entonces ellos cobran una comisión por la intermediación y a ti te depositan la diferencia. Puedes rentarlo. Números, Pepe. O sea, eso es lo que quiero. Tú estás recibiendo 30,000 pesos de renta mensual. Airbnb te retiene 5,000 pesos, a tu cuenta te caen 25. De esos 25,000, ¿cuánto voy a pagar yo de impuestos al SAT? Sin deducciones. O sea, sin que metas gastos. Y depende qué régimen, ¿no? Porque puedes Sí, estar depende. en reciclo, puedes estar como persona física. Ahí es donde iba, ¿no? Porque por plataformas puede ser una retención. El IVA lo tienes que pagar al 100%. 16%. Sí, la plataforma te va a retener un porcentaje y tú pagas la diferencia. Y el impuesto sobre la renta te van a retener y tú también vas a pagar la diferencia, dependiendo, porque no es un porcentaje. Las únicas que pagan un porcentaje fijo son las personas morales, que es un régimen fiscal. Aquí en México podemos tributar como persona física, que somos un ente susceptible contra derechos y obligaciones, como lo maneja la ley, o una persona moral, que es un conjunto de personas físicas cuando nos asociamos, ¿no? Entonces, no existe un porcentaje fijo, dependiendo mucho el ingreso. En el caso de la persona física puedes llegar a pagar hasta el 35%, ¿no? Y también en forma alterna puedes rentarlo tú directamente. Ahí estás agarrando un tercero para la renta, pero en tu caso tú puedes rentarlo directamente e irte a un esquema de reciclo, donde pagas, en el reciclo puedes recibir ingresos hasta 3,5 millones de pesos anuales y pagas un máximo de 87,500 pesos, que es el 2.5, es de 1.25 a 2.5. Y el IVA, ese sí lo tienes que pagar. Recordemos que el IVA no forma parte expresa del bien, entonces ese lo tienes que separar. Si tú consideras el IVA como parte de tu utilidad, pues estás mal, ¿no? Eso hay que contemplarlo. En el reciclo sí se puede establecer que sea hasta 3,5 millones, lo máximo que podrías llegar a pagar es 87,500 anuales, porque pagas en base a tu ingreso, no pagas en base a tu utilidad. Por eso le digo que es un régimen que tiene facilidades fiscales, ¿no? Y algo que es muy importante es mencionar que los regímenes, por ejemplo, el famoso reciclo, no combina con todos los regímenes, ¿vale? Entonces, si tú supongamos que pusiste a rentar tu vivienda por Airbnb, plataformas digitales, y dices, ya me quiero dedicar también a otra cosa, pues reciclo, me dijeron que hay un ahorro interesante, no puedes. Una cosa es que el sistema te deje llegar a hacerlo, pero cada vez hay más candados en ese sentido, y otra cosa que no es compatible. Entonces, el reciclo como tal se puede combinar con tema de sueldos y salarios y con intereses. Pero si tú quisieras tener renta con reciclo, bueno, el reciclo con plataformas digitales no te lo permite. Sí, no se puede limitantes. Ok. Y aparte, otra delimitante para que seas reciclo es que no puedes ser socio de alguna persona, integrante de alguna persona moral, de que tengas participación o administración, o que tengas administración de efectivo de esa empresa, que seas representante legal, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el sistema, bien lo dice Pepe, te puede aceptar. Pero si tú estás, el reciclo tiene beneficios fiscales porque tu impuesto relativamente es bajo, pero si en la ley establece que te detecto alguna anormalidad, que dejas de presentar 3 declaraciones consecutivas, una declaración anual o alguna diferencia, si tú empezaste enero y te detecta el SAT en diciembre, te reclasifico en enero y me recalculas los impuestos más actualización y recargos. Y si
pues vamos a suponer los 3,5 millones de pesos, pues en lugar del 2.5 se te va hasta el 35%. Hay que tener mucho cuidado con el reciclo. Beneficio pero castigado. No, requiere mucho. Este podcast me está saliendo mal porque los inversionistas van a decir, oye, pues esto suena muy complicado. Es que para o sea, eso lo que quiero es que justo lo hagamos como decirle a la gente, decirle lo real atrás, pero decirles, para eso estamos, cualquier despacho contable, sí, digo. Claro. Y es hacer una estrategia conjunta. Exacto. La parte del asesoramiento inmobiliario antes y fiscal. Lo que hemos comentado, antes de que generes una operación de compra-venta, tienes que generar tu costo real de cuánto te puede costar. Tus retornos de inversión y que también se calculen este tema de los impuestos y establecer la estrategia fiscal. O sea, desgraciadamente muchos asesores inmobiliarios lo único que hacemos es venderte la propiedad, decirte los impuestos de compra, de venta, pero cuando la gente ese inmueble lo quiere volver un activo y entonces ya viene un paso 2, decimos, pues nosotros, pues ya me compraste, ahí nos vemos, ¿no? Sí, cuando algunas personas que nos hacen favor de su confianza llegan con nosotros, si nos comentan, si nos quieren decir, oye, es que quiero vender o comprar una casa, ok, ¿para qué la quieres? ¿Para rentar o a futuro te quieres dedicar a eso? ¿No? Porque hay unos esquemas fiscales donde podríamos... Sí, el esquema que no se utiliza mucho. Sí, donde tú puedes fraccionar como actividad empresarial el impuesto como el régimen de copropiedad. Que en México se utiliza muy poco, ¿no? Nos volvemos los 4 socios, compramos la casa y nombramos a un representante común de los copropietarios. Él se va a encargar de presentar la declaración, de presentar los pagos y nosotros nos compartimos el ingreso proporcional. Si nos manejamos 25 y del impuesto de la utilidad pagamos nuestro ingreso proporcional y se fracciona. Entonces, ahí generas un beneficio de impuestos muy, muy alto, porque como persona física, pues llegas al 35% y con este esquema lo bajas por lo menos a la mitad dentro de la legalidad. Sí, claro. Creo que funciona muy parecido en Estados Unidos. También se paga más o menos una tasa del 30%, eso es lo que me han dicho algunos clientes, pero obviamente metemos muchas deducciones. Es exactamente igual en México. Sí, ¿no? pero... Podemos meter deducciones de acuerdo a la actividad, solamente hay que cuidar qué tipo de deducciones, no todos nuestros gastos son deducibles, ¿correcto? Sí, exacto. Los gastos que son deducibles, la ley nos dice que sean estrictamente indispensables para la actividad, ¿no? La ley es muy, muy limitada, pero hay que buscar el esquema para tratar de hacer legalmente la deducción para que la base de impuestos sea lo más bajo. Y aparte de las deducciones autorizadas, a fin de año tienes derecho a las deducciones personales, que pueden ser tus gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, dentales, los intereses reales hipotecarios. O sea, tenemos 2 tipos de deducciones, uno el ordinario, el mensual, y otro el anual, pero son cosas distintas. Uno es deducción personal y otro es una deducción autorizada. ¿Sí? Sí, justo como que eso es importante porque a veces como que queremos hacer las jugadas para ganarle al SAT y todo eso, y realmente a veces nada más es saber qué tipo de actividad y ser como muy sinceros con nosotros y hacer bien nuestro plan de inversión, decir qué quiero hacer, cuántas casas quiero construir, a qué plazo, y encontrar el mejor esquema y qué deducciones podemos meter para estar sobre la legalidad, ¿no? Súper importante, mira, si tu actividad va a ser comprar y vender, ahí sí no te conviene entrar como arrendador. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un inmueble, lo que tienes es una casa, es un inmueble, forma parte de tu patrimonio. Si tu actividad es comprar y vender casas o producir, mejor hay que se hace tu momento de obligaciones fiscales como constructor o comercializador, y tu terreno o tu casa ya se convierte parte de tu costo, no es tu activo, pero ya es un gasto y pagas sobre tu utilidad. Si tú te dedicas como, no constructora ni inmobiliaria, te dedicas una papelería y compra un terreno, es un activo fijo, o una casa es un activo fijo. Que lo recupera el valor, pero vía amortización o depreciación. Pero en tu caso es un esquema que también se tendría que hacer una estrategia anticipada para saber si tú lo deduces desde el principio, vas a tener un beneficio fiscal mayor, ¿no? Porque vas a pagar sobre tu utilidad. Ahí no vale la pena que utilices el esquema de cada 3 años quedas exento, pues porque tu actividad va a ser constante, ¿no? Entonces tus terrenos y las construcciones
que hagas o las casas que adquieras, si está dentro de tu actividad preponderante, se considera adquisición y pagarías el impuesto sobre tu utilidad real. Los impuestos, mejoras, seguro social, los sueldos que pagues a los trabajadores, eso se deduce completamente. Pues ya casi estamos llegando al final. Lo que sí quiero, no sé, ahorita piensa qué otra pregunta tienes para cerrar. Yo tengo una que tiene que ver mucho con la actividad que yo tengo sobre créditos hipotecarios. Yo siempre les recomiendo a los inversionistas que compren un inmueble aquí en México a través de un crédito hipotecario, porque hay una parte que se deduce de los intereses en tema fiscal. Solamente el comentario, ¿esto es verdad o no es verdad? Sí. ¿También tú recomiendas que las personas compren una vivienda con crédito hipotecario? Sí. Sí, porque al fin y al cabo... Eso lo quería comprobar. Al fin y al cabo, bueno, dependiendo del régimen, ¿no? Si son asalariados, asimilados, actividad empresarial, si lo puedes, el reciclo no lo puedes hacer porque no lo deduces. El reciclo, sí, no como pagas el impuesto sobre un ingreso, efectivamente cobrado, no. Sí, no deduces todo, sino el interés real, que es la comparativa entre el TIE menos la tasa real de inflación, y sobre eso sí lo deduces. Es un beneficio, al fin y al cabo, haces de un activo fijo y bueno, pues se lo deduces de impuesto sobre la renta hasta la declaración anual, no como una deducción ordinaria, pero sí se puede. Pues Ángel, tu última pregunta. Yo tengo una pregunta como para cerrar al final. Esa es un poco una pregunta más relajada que me gustaría compartirla también con alguno de los seguidores ahí que luego están. Y va para Pepe. Yo a Pepe lo conozco desde hace aproximadamente 15 años. Siempre ha sido una persona muy aplicada, muy inteligente. Él, no sé para saberlo, pero hasta la cruz forjada de su universidad, los mejores promedios. Y es una persona muy dedicada, como lo digo, muy talentosa. Pero a mí me gustaría saber en el campo laboral, en la práctica, ¿cómo lidias con eso, con esta cuestión que a veces los mexicanos tenemos como de que por el hecho de ser joven no tienes experiencia o no sabes o no tienes conocimiento? ¿Cómo lidias con el día a día en el campo laboral en ese tema? Mira, la verdad es algo más común de lo que crees. Obviamente cuando... Estigma, bueno, ¿no? existen asesorías en las que pues uno va solo, ¿no? Y obviamente pues la gente que es pues, mayor que tú, que es de la edad de tus papás, claro, pues dice, ¿cómo me vas a asesorar tú, no? Sí, que logro la edad, o sea... No. Sinceramente lo que hacemos es basarnos mucho de la experiencia que hemos tenido y también basarnos mucho del constante conocimiento y capacitación. Claro. Porque nosotros cuando empezamos a soltar datos o tratamos de compartir la información de la manera que se entienda, porque si yo te empiezo a hablar del Código Fiscal de la Federación, de las leyes, nada más te voy a hacer más bolas. Lo que tratamos de hacer, bueno, o en mi caso, es seguirme capacitando o hasta ver consejos de otros fiscalistas, ¿no? De otros contadores, cómo lo llevan a cabo ellos, y es lo que yo trato de hacer día a día. Sí, simplemente me baso hacer doble trabajo, o sea, trabajar un poco más, ¿no? Sí. Como para estar a la altura. Sí, exactamente, porque cuando más aprendes, más te das cuenta que menos sabes. Menos sabes. Claro, cuando terminas la universidad es cuando más empiezas a estudiar. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí es donde dices, ¿cómo no pregunté esto a mi profesor? O ¿cómo no hice esta duda? Pero pues eso pues no lo sabías, ¿no? Era algo incierto. Pues chicos, les agradezco mucho el que han acompañado. Tiene que haber parte 2 porque... Tiene que haber parte 2. No nos rápido. gusta hacer los podcasts muy largos, pero bueno, yo de lo que me llevo es la recomendación es, no podemos saber de todo. Si somos inversionistas, si somos profesionales inmobiliarios, si somos abogados, no estamos obligados a saberlo. Lo que sí estamos obligados es a consultar a los expertos. Y entonces, si a ustedes esta asesoría necesitan ser más puntuales, pues escríbanos, van a aparecer las redes sociales, tanto para Casa Cruz sobre inversiones inmobiliarias como para el despacho contable. Con mucho gusto es gente que estamos recomendando, porque al día de hoy yo siempre les he dicho, yo recomiendo lo que ya probé, y yo la verdad es que con ellos yo llego y digo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me lo resuelves, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque al final el ponerme hoy a entender todo el tema fiscal, pues no acabaría. Creo que como todas las áreas, todo tiene un fondo y un expertise, y creo que lo que mejor podemos hacer es acercarnos a aquellas personas que tienen, pues yo creo que son personas honestas, que son personas responsables, gracias. Que son personas en quien confiar y que además son muy conocedores del tema. Y pues nada más, despidámonos. Muchas gracias. Agradecemos la invitación. Y pues muchas gracias a este capítulo donde hablamos mal de todo el tema fiscal y de los impuestos aquí en México. Pues muchas gracias.